Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Muy bien. La hermana Mirta lo tiene, así es que vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de muchas maneras y de forma especial con tu palabra. Por favor, Padre, te pedimos que nos ayudes a comprenderla, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro por excelencia. Y Padre, por favor, haznos oidores y hacedores de tu palabra, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar, ahí está. El tema que vamos a tratar dentro de que debemos vivir con propósito, porque Dios es un Dios de propósitos, es que somos llamados a servir con excelencia. Llamados a servir con excelencia. Y no sé cuántos sabrán que en México apenas se celebraron unas elecciones, ¿verdad? Y hay nuevo presidente, el nuevo presidente electo. Y claro, cuando vemos las campañas que hacen, las campañas para cuando se va a elegir presidente, vemos que se atacan unos a otros, se tratan de afear el trabajo que han hecho los demás. Parece que el oponente no tiene ni una sola buena idea. Todas las ideas buenas las tengo yo. Y de alguna manera se le vende al pueblo, o se le quiere vender al pueblo, porque el pueblo ya no se cree casi nada, que a quien a ustedes les conviene es votar por mí. Y bueno, ahí parece que los que tienen más capacidad de manipular o manejar los medios de comunicación, parece que son los que llegan mejor a la población y suelen ser los que son más votados, ¿no? Y lo cierto es que la gente ya no, hasta cierto punto ya no dice quién es el mejor de todos. A veces ya dicen quién es el menos peor, quién es el que menos daño le puede hacer a la nación, porque ya no está esperando tanto, ¿no? Porque la verdad es que cuando pensamos en política, generalmente los hombres que están allí puestos para representarnos o para buscar el bien de la nación, generalmente están buscando más el bien propio que el bien de los demás. Más que servidores públicos, son servidores de sí mismos. Más que querer el bien popular o el bien de la gente, quieren enriquecerse. Y hemos visto año tras año, o elecciones tras elecciones, que se presentan muchos proyectos, siempre se supone que con muy buenas intenciones, pero siempre acaba siendo lo mismo, ¿no? El que salió al último robó un poquito más que el anterior, y ese robó un poquito más que el anterior. Y eso no estoy hablándolo nada más de nuestros países como es México o Latinoamérica. Vemos que pasa en Europa, vemos que pasa en Estados Unidos, donde sea, vemos. Pero, por otro lado, ¿qué cualidades deberíamos buscar en un líder? ¿Qué cualidades deberíamos buscarlas? Y no estoy dando la introducción para el libro de Daniel, donde se habla de las cualidades que encontró el rey Nabucodonosor en Daniel, que creo que son buenas cualidades, aunque hay algunas que lo de ser guapo a veces no es tan necesario, ¿no? Pero en ese caso lo tenían muy en cuenta porque iban a estar en un palacio y querían una buena presencia, ¿no? Pero
Hay una de las cosas que creo que es muy importante, y es la única cualidad que el Señor Jesucristo pide a Pedro para que le sirva, y es amor. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, sí, Señor, te amo. Entonces, apacienta mis ovejas, es decir, hazte cargo de mi pueblo. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, ya un poco dudoso, sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Pues entonces apacienta mis ovejas. Y se lo vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí. Pues entonces apacienta mis ovejas. En otras palabras, yo quiero que me sirva alguien que me ame. Nosotros también queremos tener servidores públicos que amen a su nación, que amen a su gente, que amen a su pueblo, que amen a su familia, por supuesto. Queremos eso. ¿Por qué? Porque cuando tú haces las cosas por amor, no quiero decir que vas a hacer todas las cosas bien, porque nadie es perfecto, pero sí en tu mente va a estar el cómo puedo hacerle el bien a la gente. Pero generalmente vemos que los servidores públicos no es ese su interés, no hay amor por la gente. Además, cuando ya tienen un puesto, cuando ya han conseguido lo que querían, suelen volverse déspotas. Como comentaba por ahí, recuerdo en una reunión de oración que nos comentaba el hermano de uno que ya había sido elegido, de cómo los trató un poco como con la punta del pie, y el otro que estaba para ser elegido le dice, vengan muchachos, pasen por aquí. Y así sucede, ¿no? Cuando quieren algo de ti, te tratan como si te quieren poner en un pedestal. Una vez que ya les has dado tu voto, ya dice, ya, por ahí, ya no me haces falta, ya no te necesito. Entonces, no sé, pero el amor debería ser una cualidad que deberíamos buscar en nuestros dirigentes, en nuestros líderes. Ahora, cuando hablamos de servir, especialmente servir en una iglesia, debería ser lo que predomina, el amor. Ya estuvimos viendo hace 2 semanas que el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Pero más allá de eso, todo lo que nosotros hacemos sin amor es vano. Eso nos lo dijo el apóstol Pablo. Si yo avalase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? Que puedo entender todos los misterios, puedo hablar profecías, puedo dar incluso mi ser para ser quemado, puedo incluso vender todos mis bienes y darlo para los pobres, dar las ganancias a los pobres, dice, pero si no tengo amor, eso no es nada, dice. Así que el amor debe ser la base, debe ser algo que llene el corazón de todo aquel que quiera servir al Señor. Y cuando meditaba en este pasaje, parece ser que, digo, pero si estoy hablando con la congregación, con los hermanos, y esto parece que debería ser más como una charla para pastores, ¿no? Porque dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Y parece ser que debería enfocarse tal vez en un retiro, hablar a los pastores, que a veces este tema se trata mucho. Pero la verdad es que cada uno de nosotros debe apacentar a los demás. Y la palabra es cuidar de los demás. Guiar, proteger, sostener, incluso alimentar a los demás. Aquí sí es verdad que está hablando directamente a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos son los presbúteros o presbíteros. Y es un desafío para los ancianos. Y claro, veo todos con la cabeza negra. Digo, ¿no hay ancianos? Claro, sí, es porque están pintadas, claro. Si no estaríamos llenos de canas, ¿no? No, eso no es verdad. No, aquí hay puro joven. Entonces digo, ¿qué hacemos aquí en la iglesia? Es que aquí no se aplica este pasaje para nosotros. Sí, claro que se aplica.
¿Por qué? Porque un anciano no necesariamente es anciano en este sentido por la edad que tenga, porque yo sé que todos somos unos polluelillos aquí, pero en realidad es por la responsabilidad que tenemos. Cada uno de nosotros tiene distintas responsabilidades, y en mi caso, aunque me vean así jovencito, soy un anciano aquí en la iglesia. Víctor también es un anciano, bueno, con razón, ¿verdad? Pero cada uno en su hogar somos ancianos. Cada uno en su hogar es anciano no por la edad que tiene, sino por la responsabilidad que tiene. Y ahí es donde, por la responsabilidad que tenemos, es importante saber cómo debemos comportarnos, cómo debemos modelar nuestro liderazgo. ¿Por qué? Porque la forma en que tú y yo nos comportemos, la forma en que tú y yo llevemos nuestro liderazgo, y en este caso nuestra supervisión, que esa es la palabra presbítero o presbútero, alguien que supervisa, alguien que vela, alguien que vigila, alguien que se preocupa por el bienestar de los demás. En ese sentido todos somos presbíteros. Yo como padre tengo la responsabilidad de ser el anciano de mi casa y de vigilar o de cuidar que todo esté bien, que los que están bajo mi responsabilidad estén bien. Pero si se dan cuenta, los hijos también tienen la responsabilidad de ver por el bien de su casa. Las mamás tienen la responsabilidad de ver por el bienestar de su esposo, de sus hijos, de sus familiares. Todos en ese sentido somos presbíteros, ¿no? Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Ahora, este es un desafío que está haciendo, sí, específicamente a los ancianos que estaban en la iglesia, que estaban allí. ¿Y cómo debe uno hacerlo? ¿Cómo debe uno llevar a cabo su responsabilidad? Y lo tiene uno que hacer identificándose con ellos. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y miren cómo dice, yo, anciano también con ellos. Yo, anciano también con ellos. Eso es muy importante, que nosotros nos consideremos parte de. ¿Te consideras parte de tu familia? ¿Te consideras parte de tu hogar? ¿Te consideras parte de tu iglesia? Donde uno está, donde uno se encuentra, uno se puede sentir parte de, como que uno no es más que los demás, no está por encima de los demás, ni está por debajo de los demás, ni tampoco es solamente un observador. Soy alguien que participo, que soy de ellos. En otras palabras, soy del pueblo. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros, especialmente los hombres, cuando tenemos una responsabilidad, a veces nos viene la tentación de creernos que estamos por encima de los demás. Y fíjense cómo Pedro dice, yo anciano también con ellos. No, si nosotros no nos identificamos con los demás, con los hermanos, si nosotros nos creemos que estamos por encima, si nosotros nos creemos que todos los demás son pueblo y que nosotros somos la clase privilegiada, estamos mal. Pero les digo, eso puede suceder aquí en la iglesia y puede suceder en cualquier lugar. ¿Qué es lo que suele suceder con los gobernantes? Antes de ser elegidos, normalmente se esfuerzan de todas las formas habidas y por haber para demostrarle al pueblo que son uno de ellos. ¿No lo han visto? Llegan ahí y si ven que hay gente, por ejemplo en México, en el campo, se ponen su sombrero y ahí aparentan como que también son unos de ellos, ¿no? Porque ellos quieren decir que somos de los tuyos, somos iguales, buscan identificarse. Bueno, eso se debería hacer una vez ya que están en la posición. Decir, bueno, yo soy uno de ellos, ¿por qué? Porque yo sé el sufrimiento que tienen, porque me identifico con los problemas que tienen, porque sé por lo que están pasando. Así que yo voy a aportar o voy a ayudar, ¿para qué? Desde el sufrimiento, desde la identificación.
Pero no suele suceder así. Y Pedro lo que está haciendo es eso. Dice, yo también soy uno de ellos. Ahora, ¿cómo creen que la iglesia veía a Pedro? ¿Creen que la iglesia podría haber visto a Pedro no como uno de ellos, sino como el Pedro? Porque Pedro anduvo con el Señor Jesús. Podrían decir, lo que dice Pedro, eso es lo máximo. Podrían haber tenido a Pedro en un pedestal, pero Pedro intenta ponerse al mismo nivel con todos. ¿Por qué? Porque en el último de los casos, ninguno es mejor que otro. Todos somos iguales. Delante del Señor tenemos el mismo valor. Tendremos diferentes responsabilidades, por supuesto que las tenemos, y cada uno va a dar cuenta por sus responsabilidades, pero somos iguales ante los ojos del Señor. No somos más importantes unos que los otros. Somos iguales. Lo somos. Y yo sé que hay personas que les gusta, que tienen lo que se le llama la enfermedad del titulitis, ¿no? Quieren que se les llame el señor tal, el doctor tal, o quién sabe cuántas cosas, ¿no? Me acuerdo cuando estaban aquí precisamente preguntándome en esas conversaciones o cuestionarios que me hicieron, que ya me estaban sobrecargando de preguntas. No, me acuerdo que me dicen, bueno, ¿y a ti cómo te gusta que te llamen? Ángel. ¿Te gusta que te llamen Pastor Ángel? Bueno, si me llaman pastor, pues sí, es lo que soy, el pastor de la iglesia, pero si me dicen Ángel, no me voy a ofender, es mi nombre. Pero yo nunca me ha pasado por la mente un titulito, el título ese. Un título no te hace. Ahora, siempre mientras nos tratemos con respeto, no hay ningún problema. Siempre debemos tratarnos con respeto, o los unos a los otros. Pero también veo que especialmente hay algunos sectores de la iglesia que tienes que llamarle a uno. De hecho, hay muchos que ya no quieren ser pastores, quieren ser apóstoles, el apóstol tal, o el evangelista tal. Y yo no sé cuántos nombres les gusta ponerse, pero no eres más importante por un título. De hecho, hay personas que hasta se ofenden si no les ponen ahí reverendo tal. No te ofendas. Ahora, lo que sí debemos tener muy en cuenta es que nosotros nos identifiquemos con Cristo. Que si te identifiquen con Cristo, como que eres fiel al Señor, como que le sirves al Señor de todo corazón. Y hay algo que Pedro dice, y es recordar quién padeció por nosotros. Dice, yo anciano también con ellos, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Hay algo que Pedro tiene muy en cuenta, ¿sí? El Señor Jesucristo, imagínense todo lo que le enseñó a sus discípulos. Y vemos ahí en los evangelios, ¿no? Cómo les instruía, cómo les enseñaba con parábolas. De hecho, mucha gente no entendía lo que el Señor Jesús decía, pero luego el Señor Jesús los llamaba aparte y les explicaba, miren, esto es lo que quise decir, ¿no? Entonces, sí, Pedro recibió muy buena instrucción del Señor Jesucristo, pero hay algo que no se le olvida, y es que Cristo padeció. Cristo sufrió, dice. Hay algo que tengo muy presente en mí, y es ver todo, o cuánto me amaba el Señor Jesús. Me amaba tanto que fue a la cruz, que fue menospreciado, fue golpeado, escupido, escarnecido, menospreciado, ofendido, insultado. Sufrió mucho, fue crucificado, le clavaron esos clavos, le clavaron esa lanza, lo pusieron entre criminales, y él lo padeció todo, lo sufrió todo por amor a mí. El apóstol Pedro, cuando se acuerda de Cristo, cuando se acuerda de que caminó con Cristo, no lo hace para decir yo soy mejor que ustedes porque yo caminé con él, sino que dice, más bien se llena de humildad
y dice, Él sufrió por mí. Él pagó lo que yo debía pagar. Y no se nos olvide eso. Debería llenarnos de humildad saber que siendo tan pecadores, alguien tan santo sufrió por nosotros. No se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros. Así es que sirvamos identificándonos los unos de los otros, recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y también teniendo presente la gloria que se manifestará. Teniendo en cuenta que Cristo viene. Teniendo en cuenta que hay una victoria que ya ha sido conseguida, que ya ha sido lograda. Y fíjense lo que dice, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y no se nos debe olvidar a quién está escribiendo Pedro. Pedro está escribiendo a unos hombres que son expatriados, es decir, que perdieron su nación, que perdieron su patria, que están viviendo como desterrados, no solo como extranjeros, sino como desterrados, porque no es lo mismo que tú por tu propia cuenta digas me voy, a que te tengas que ir porque alguien te está echando. No es lo mismo, porque sabes que cuando tú te vas por tu propia cuenta, es posible que tú puedas regresar por tu propia cuenta. Pero cuando te están amenazando, cuando tienes que salir huyendo porque te van a matar, porque no te quieren allí en tu propia tierra, entonces ya eres un expatriado. Ya has sido amenazado y ya no puedes volver a tu tierra, es más, ya no tienes patria. Aquí la situación es complicada para ellos. Y estando ya expatriados por el Ponto, por Galacia, por Bitinia, por Asia, ¿qué les queda a estas personas? Ahora ahí donde están siendo perseguidos. Ahí donde ellos se encuentran, donde creían que iban a tener un hogar, donde creían que podían establecerse y vivir en paz, resulta que no, resulta que ahí también están siendo perseguidos, ahí también están siendo amenazados. Entonces en el lugar que los había adoptado no pueden vivir, ¿por qué? Porque los persiguen, porque los quieren matar. En el lugar donde vivían, donde era su nación, a la cual casi todos nosotros aspiramos volver, ahí no podían ir porque también habían sido expulsados. Entonces, ahora, ¿para dónde vamos, Señor? Entonces, eso nos puede, cuando uno se siente que es un sin patria, alguien que no tiene un hogar, un lugar a donde ir, uno se llega a sentir vacío, ahora sí, como un peregrino errante que no tiene a dónde ir. Y Pedro les recuerda que hay una patria celestial, que hay un lugar al que ellos pertenecen, que hay una gloria que se va a manifestar, que hay esperanza, que no todo está perdido, que no están en el lado equivocado, sino que están en el lado, que han acertado, en el lado correcto, porque están en Cristo. Y estar en Cristo no solamente te da salvación, sino que te da un hogar, te da una patria celestial, te da un lugar del que nadie te va a poder echar, de donde no vas a tener que salir huyendo. Así que él dice que él es participante de la gloria que será revelada. Ahora puede estar viviendo, de hecho estaban viviendo todos ellos sin gloria. Estaban viviendo todos ellos en la oscuridad, ocultándose, cuidándose. Pero la gloria está por venir, les dice. Así que ánimo. Y creo que esa es la actitud con la que nosotros debemos buscar la excelencia, identificándonos con los que tienen necesidad, recordando quién padeció con nosotros y teniendo presente hacia dónde vamos. Ahora, la actitud correcta al apacentar la grey de Dios, vamos a ver de los versículos 2 al 4, miren lo que nos dice. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces la primera actitud correcta que debemos tener al apacentar la grey de Dios, cuando tú ya eres responsable, es esto. Primero dice, cuida de ella. Y dice, no por fuerza, pero sí voluntariamente. Y aquí voluntariamente lo que implica es dispuestos a arriesgar sus vidas y sus bienes por el bien de ellos. Y eso ya no es tan fácil. Y claro, cuando meditaba en este pasaje, digo, ¿cómo puede ser que en la situación en que se encontraban los cristianos, que los ancianos se viesen tentados a apacentar la grey o a cuidar de la grey de forma obligatoria? Porque hay algunas personas que de hecho, sin que el Señor les llame, quieren ponerse a ser ellos los pastores, sin que el Señor los llame, porque ven en el ser pastores como una fuente de ganancia. Y es triste, la verdad. Pero generalmente eso sucede donde todo está en paz, donde no hay persecución. Entonces, de alguna manera, bueno, y el apóstol Pablo dice que hay algunos que son como comerciantes del evangelio. Y generalmente las personas que se quieren meter, aunque el Señor no les llame al ministerio, es porque son eso. Ahora pongámonos en una situación distinta. En Corea del Norte es uno de los países donde más se persigue a los cristianos. Luego también hay muchos países árabes donde se persigue mucho a los cristianos, donde si eres el líder de un grupo, te van a matar. Tienes pena de muerte por liderar un grupo. Entonces, ahora sí, que levanten las manos los que quieran ser líderes de grupos, los que quieran ser pastores. Levanta la mano si sabes que estás corriendo peligro, que como se dé cuenta alguien de tu comunidad o alguien de tu vecino, de alguno de tus vecinos, te va a acusar y va a decir, él es un cabecilla religioso de los cristianos, y te va a denunciar ante las autoridades y van a venir por ti y te van a matar. Ya no levantaría la gente tanto la mano, ya no dirían tantos yo. Se acabaría mucho el título. Ya no iba a querer todo el mundo ser apóstol, ser profeta, ser quién sabe qué cosas. Ya no iba a querer todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay peligro, porque tu vida está en juego. Y aquí los hombres a los cuales está escribiendo el apóstol Pedro son seres humanos con sentimientos, con temores, con preocupaciones, son como nosotros, pero les ha tocado vivir una situación en la que están siendo perseguidos, en la que están siendo amenazados. Y Pedro lo que quiere hacer es aquí desafiarlos a que si Dios te llamó, Él va a cuidar de ti. Ahí donde te ha puesto va a cuidar de ti. Sé fiel, apacienta la grey de Dios, dice, no por fuerza, sino con ánimo pronto. Y ese ánimo pronto implica estando dispuesto a perder tu propia vida. Y yo les digo, pues desde aquí, desde la seguridad, desde la libertad de expresión, digo, pues lo veo fácil, ¿no? Pero cuando uno está allí, uno ya no lo ve tan fácil. Y de hecho, recuerdo hace, creo que ya son 2 años, cuando fuimos a unas conferencias de misioneros de este hermano, de cómo estaba amenazado, que le iban a matar a su familia, que de hecho llegó un punto en el que tuvo que salir del país, porque ya habían entrado a su casa, porque ya los habían dejado ahí una amenaza. La próxima vez no vamos a venir solo a amenazarte, la próxima vez venimos, matamos a tus 2 hijos, matamos a tu esposa y te matamos a ti.
Entonces, claro, ya, ¿qué haces en esas situaciones? Así que el apóstol Pedro los desafía a que apacienten a la grey de Dios con la actitud correcta. No lo hagas por fuerza, dice, sino ten una actitud dispuesta. Y en esto, y para tener una actitud dispuesta o tener ánimo pronto, implica reconocer a Dios como soberano, sabiendo que Dios sabe cuidar de ti. ¿Fácil? No. Posible, sí. No es fácil, pero sí es posible. Ahora, aquí podemos decir en menor escala, a veces nosotros hacemos las cosas por fuerza, porque a veces nos es muy fácil delegar las responsabilidades a otros y yo lavarme las manos. Y a veces uno dice, pues ya si no hay nadie más, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Y también aquí en nuestro contexto a veces uno puede estar sirviendo al Señor, no porque uno quiera hacerlo, sino porque me van a criticar o porque me están empujando. Y también a veces uno lo hace por fuerza. Hay veces que ya uno no viene a la reunión de oración y ya les llamo, hermanos, ¿dónde andan? No, es que he estado haciendo esto y lo otro, pero ya no lo hemos visto por ahí en la reunión de oración, o los domingos, o en el culto. No, es que no he podido, y bueno, yo no sé, cada uno tiene sus razones, ¿no? Pero ya después dice, voy a tener que ir porque si no luego me están llamando la atención, así es que voy. Es ir por fuerza. Eso no es ir tanto porque yo quiero ir a adorar al Señor, es para que no me llamen la atención o para que no me pregunten de por qué no estoy yendo, pues voy a ir. Esa es otra situación, no están yendo con ánimo pronto, en realidad para que no digan que no voy. Por el que dirán, a veces uno hace las cosas también, ¿no? Pero de eso no se trata. Se trata de que tengamos una actitud correcta de decir, Señor, yo voy a ir a adorarte porque tu palabra me dice que no me deje de congregar como algunos tienen por costumbre. Y que lo haga porque yo mismo reconozco que necesito alimentarme de tu palabra. Porque yo necesito de ti. Porque mi ser, mi alma está en paz estando contigo, no huyendo de ti. Porque es en la fidelidad a Dios en la cual yo encuentro consuelo, pero también en lo que yo agrado al Señor. Entonces hace falta tener la actitud correcta. Luego nos dice en el siguiente aspecto de no por ganancia deshonesta, pero sí con ánimo pronto. Servir a Dios por ganancia deshonesta. Ese es un tema muy amplio, pero es algo que causa mucho daño a las iglesias, que hace mucho daño al nombre de Cristo, porque por desgracia a veces hay personas que sirven al Señor o se sirven a sí mismas, no porque amen a Dios, sino porque quieren enriquecerse. Y hay muchas personas que lo hacen. Hay manipulación, hay engaño, hay mentira, no lo vamos a negar, lo hay. Y aquí Pedro dice a los ancianos, ustedes que tienen la responsabilidad en la iglesia, sirvan al Señor con ánimo pronto, dice. Por amor a la obra implica esto, por amor a Dios, por amor a ver que las personas son transformadas por el poder del Evangelio, que son transformadas por el poder de Dios, porque saben que algo que deberíamos valorar y que debería llenar nuestro corazón de gozo es ver a una persona pecadora que se arrepiente, alguien que cambia, que es transformada por el poder de Dios. Y Dios transforma a las personas, los cambia. Pero si uno está, ahora sí, sirviendo al Señor porque uno quiere beneficiarse económicamente, busca otra cosa. Hay muchas cosas. No manches o no manchemos el nombre de Cristo Jesús por el dinero, por las ganancias, que eso aquí se va a quedar y eso no te va a dar, no te va a hacer más feliz, no te va a dar gozo.
lo único que va a hacer es hacerte o convertirte en una persona egoísta. Sirvamos al Señor no por ganancias deshonestas, dice, sino ¿por qué? Porque le amamos realmente, porque queremos ver a las personas que vienen a los pies de Cristo. Y sabemos muy bien lo que cuando uno comparte del Señor con personas, a veces la gente lo primero que piensa, ya me quieren atraer, ya me quieren atrapar, porque me quieren sacar el dinero. No, nadie les quiere sacar ningún dinero a nadie. Es porque queremos, porque creemos que realmente hay una vida mejor, y esa vida mejor es estando a los pies de Cristo. Esa es la mejor vida que podemos tener. Entonces hay que cuidarnos y hay que siempre examinar cuáles son nuestras motivaciones, qué es lo que te lleva a hacer lo que tú haces, qué te lleva a tomar decisiones, qué te lleva a hacer. Entonces aquí en este caso sí está hablándole a los ancianos y les dice, cuidado, cuidado, no dejen que su corazón se llene de ambición. Y el otro aspecto es el poder, no como teniendo señorío, dice, sino siendo ejemplo. El Señor Jesucristo, cuando sus discípulos discutían entre sí diciendo quién irá a ser el mayor de nosotros, porque ellos también tenían, parece, esa ansia, ese deseo de poder, el Señor Jesucristo les dijo, ¿no?, que los gobernantes lo que hacían era enseñorearse. Pero entre vosotros no va a ser así, dice. El que quiera ser el mayor, tiene que ser como el menor, tiene que ser el que sirve a los demás. Y ahí hay una gran diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos llama a liderar, nos manda a tomar las responsabilidades del liderazgo desde el ejemplo, no desde la orden, no desde yo me subo aquí a mi silla y desde aquí empiezo a dar órdenes. Es poniendo el ejemplo. Y es lo que se suele decir, ¿no?, que el líder lo que hace es que guía a los que le siguen, pero dice, miren, este es el camino que debemos seguir, lo sigue. Ahora aquí en este caso los jefes, lo único que hacen es mandar, dicen, haz esto, haz aquello, y ya está, punto, hazlo. Pero ¿y cómo lo hago? Pues tú verás, búscate la vida. Yo quiero resultados y punto, para eso te tengo aquí. Pero no es la forma, no es lo correcto. Así que aquí el apóstol Pedro dice, no como teniéndose señorío, sino siendo ejemplo. Y sabemos que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Pero los hechos no, los hechos se quedan ahí están. Entonces creo que es importante que le pidamos a Dios que nos ayude a ser hacedores de su palabra, que demos buen ejemplo donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. No es fácil vivir como cristiano, o no lo es. Si tú realmente quieres vivir como cristiano, vas a tener luchas, vas a tener dificultades, vas a tener pruebas, pero vale la pena, merece la pena vivir como cristiano. Primero porque estás honrando al Señor que te llamó, y eso está por encima de todo. Pero también porque tu testimonio impacta, porque tu vida sirve para tocar otras vidas, para transformar otras vidas, para impactar otras vidas. Y también porque cuando tú ves otras vidas impactadas, tú sabes que lo que estás haciendo tiene valor no solamente para este momento, sino para la eternidad. Por tanto, estás sirviendo para un propósito eterno. El ejemplo es muy importante. Y un último punto es recordar que hay recompensa por apacentar bien la grey. Miren lo que dice ahí en el versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay que tener algo en cuenta. Primero, hay que recordar que la iglesia no es mía, la iglesia no es tuya,
La iglesia no es de ninguno de nosotros. La iglesia es de Dios. Hay que recordar que somos siervos, que somos administradores. Ahora, el que paga es el Señor. El que da las recompensas es el Señor. Porque Él es el dueño. Porque la iglesia es suya, porque Él nos rescata con su sangre. Ahora Él quiere que nosotros seamos administradores fieles, quiere que le sirvamos de la mejor manera posible y quiere que lo hagamos con amor. Y recuerdan lo que les decía de cuando leíamos ahí en el Evangelio de Juan, en los versículos 15, 16 y 17, nos habla de apacentar y de alimentar, ¿verdad? Aquí cuando el apóstol Pedro le dice a los ancianos que apacienten la grey de Dios, la congregación de Dios, la palabra que está utilizando no es la de alimentar, es la de pastorear. Y cuando está hablando de pastorear, está hablando de cuidar, está hablando de alimentar, está hablando de proteger, está hablando de guiar. No solamente es llevarles alimento, es darles de tu cuidado. Uno de los problemas que suele haber en los hombres de Latinoamérica, y casi en todos los hombres que no son cristianos, es que suelen ser muy buenos o suelen ser muy responsables para proveer para las necesidades físicas de las personas. Generalmente miden el ser un buen padre diciendo: yo proveo para mi familia porque no les falta nada, económicamente hablando. Y con eso creen que ya han cumplido con su responsabilidad. Pero el llamado, el desafío que hace, en este caso Pedro, a los ancianos, no es ese. No es el que alimenta a tu familia y ya cumpliste. Es protege a tu familia, es cuida a tu familia, es guía a tu familia, es instruye a tu familia, es darle ejemplo a tu familia. Es mucho más que traer lo económico, lo material. Es mucho más que eso. Implica entrega tu vida a este servicio. Entrega tu vida a lo que el Señor te ha llamado. Y recuerden que el requisito que pidió el Señor Jesucristo a Pedro fue por amor. Parece ser que Pedro, cuando está escribiendo estas líneas, está recordando lo que el Señor Jesucristo le dijo. Pedro, alimenta, apacienta y alimenta. Y él destaca: apacienta. Porque él entiende que lo material es importante, pero es solo una parte. Si descuidas lo espiritual, estás fallando. Si descuidamos lo espiritual, estamos fallando. Ahora, todo esto, recordemos que en todo esto nosotros no somos los dueños, solo somos administradores. Tus hijos, aunque llamemos nuestros hijos, son de Dios. Nos los han prestado, la familia es de Dios, la iglesia es de Dios, todo es de Él y nosotros somos administradores. Ahora, el Señor también nos dice, y aquí Él nos dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, el gran pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús, dice: recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y hay algo que es importante destacar. Y recuerden que en griego hay dos tipos de coronas. Está la corona que utilizaban los reyes y está la corona que se le ponía a los gladiadores o a los corredores, a los atletas. Aquí de la corona que está hablando es de la corona que se le da a los atletas, no de la corona que tienen los reyes, que muchas veces no se la ganaban. Nada más la heredaban. ¿Por qué? Porque eran hijos de tal
pues entonces ya les ponían su corona, ¿no? Entonces aquí de la corona que está hablando es de la corona que implica victoria. Así que cuando lo que está diciendo es que cuando el príncipe de los pastores, es decir, el Señor Jesucristo se manifieste, vendrá a ti, dice, y te coronará y te dirá, esta es tu corona, has vencido. Tuviste muchas pruebas, tuviste muchas luchas, la carrera fue larga, pasaste necesidades, pasaste tristezas, pasaste amarguras, pasaste dolor, pasaste sufrimiento, pero has vencido. Esa es la corona que Cristo promete a los suyos. Esa es la corona que Cristo promete a aquellos que le son fieles. Es la corona que te promete a ti y a mí. Vale la pena servir al Señor. Sirvámosle como Él se merece. Y la palabra es con excelencia. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos porque tú estás aquí. Porque tú nos hablas, porque tu palabra, oh Dios, nos desafía. Y Señor, muchas veces nos descuidamos porque bien enfatizamos una cosa y descuidamos la otra, o a la inversa. Y Señor, te pedimos porque nos ayudes a ser siervos fieles, que te honran, que te glorifican con integridad, con todo nuestro ser. Y Señor, tú conoces las debilidades de los que estamos aquí. Pero no solo las conoces, sino que también, Señor, tú obras, tú transformas, tú fortaleces. Y de hecho, muchas veces tu poder se perfecciona en la debilidad. Padre, te ruego por cada uno de los que estamos aquí, para que tu poder se manifieste en nosotros y que podamos ser fortalecidos por ti, para que te podamos servir como tú te mereces, con excelencia. Padre, gracias por llamarnos para servirte. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por esta grey que tú nos has encomendado. Gracias por cada uno de nuestros hijos, gracias por cada uno de nuestros familiares, gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por lo que tú nos das, porque entendemos que es lo que necesitamos, porque entendemos que también nos requieres responsabilidad para ser fieles. Señor, por favor, bendícenos, guárdanos del mal y ayúdanos a vivir como a ti te agrada. Pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.